Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Quien relata este suceso no tiene una buena opinión de la monarquía de Israel, ya que no hace un buen análisis y la acusa de autoritarismo y abuso de los derechos del pueblo. Sin embargo, la monarquía que comienza en este tiempo acompañará a este pueblo durante muchos siglos, con aciertos, errores, pecados y virtudes de parte de sus reyes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando y vamos a ir haciendo durante toda esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. Es color verde, color de la esperanza, este caminar que vamos a hacer en esta primera etapa, preparándonos siempre hacia ese encuentro personal con el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel.
Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos comerán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, y fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares, para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas, para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces, ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió, no, hará un rey sobre nosotros, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá en nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel, escúchalos y dales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos
que no quedaba sitio ni en la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, en el techo. Abrieron un boquete y lo descolgaron desde allí en la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, les dijo: Hijo, tus pecados están perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla de esta manera? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Por qué piensan esto?, les dice Jesús al darse cuenta de lo que ellos pensaban. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos, y se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, qué maravilloso lo que encontramos aquí. Hay muchas cosas para subrayar. Evidentemente que en nuestra homilía no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Porque no es un curso bíblico, ni es una clase, ni de exégesis. Pero en nuestra homilía pedimos al Señor que nos ilumine y nos haga llegar a lo esencial y fundamental de este mensaje. Jesús que vuelve a Cafarnaúm, primer elemento, un Dios que se acerca a nosotros, un Dios que recorre, un Dios que no se queda. Marcos es así, ¿verdad? Un Jesús que está en continuo movimiento. El halaj del hebreo, ¿verdad? Que quiere decir el Dios que camina, el Dios que busca al pecador, el Dios que va y que le busca a Adán y Eva: ¿dónde estás después del pecado? Un Jesús que camina, un Jesús, y encima dice, acudieron ahí tantas personas porque querían escucharle a Jesús, y se subraya una palabra esencial: peñandi yarañe. Oye, qué lindo. Él les proponía la palabra. Ñandi yara, oñe la iñe. Eso quiere decir. Quiere decir, queridos amigos, que aquí está lo esencial y lo fundamental. No es simplemente también un accionar social, que es muy importante. La caridad es una de las virtudes esenciales y fundamentales que incluso Pablo subraya. Fe, esperanza y caridad, todos van a desaparecer menos la caridad, es decir, el trabajar por los demás, el ponernos al servicio de los demás. Pero antes de eso, queridos amigos, ¿qué es lo que me mueve? O si no, vamos a hacer como decía el Papa Francisco: la Iglesia Católica, nosotros no somos una ONG, nosotros lo hacemos por caridad. Entonces, por eso que tenemos que pensar bien, queridos hermanos, si nosotros estamos haciendo verdaderamente por caridad, o porque nos sentimos simplemente obligados, o porque alguien te pidió, o porque alguien casi como con un cuchillo en tu cuello te tiene que pedir para que le ayudes ahí a hacer una evangelización. Porque de tacaño, porque yo pude hacer en desde el seno materno, o porque verdaderamente te das cuenta que es la generosidad del corazón. Y eso es lo que te lleva a la caridad, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo. Les proponía la palabra, porque es la palabra, queridos amigos, la que mueve el corazón. Es la palabra de Dios la que llega a nuestra vida, y desde ahí entonces nosotros podemos salir adelante. Muchos, evidentemente, que no van a querer escuchar esta palabra del Señor, ¿verdad? Porque cuando había uno que me decía, ¿verdad? Cuando le hablaba de esto, padre, es como que vas a meter la mano en el bolsillo y parece que en su bolsillo tiene un yacaré con las fauces así abiertas. Por eso nunca metes la mano. Era un chistecito, una forma de decir, ¿verdad? Pero creo que hoy acertaste. Llegaron aquí, y esto nos interesa, 4 personas llevando a un paralítico. Queridos amigos, es interesante porque el número 4 significa todo,
según la cabalística numérica bíblica. Entonces, cuando nos dice que llegan 4 para llevar al paralítico, quiere decir que somos todos responsables cuando vemos a un hermano que se ha estancado en su caminar cristiano. ¿Se acuerdan que en todos los sacramentos prácticamente tenemos los padrinos, ¿verdad? Tenemos en la primera comunión, en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en el sacerdocio, también tenemos padrinos nosotros, ¿verdad? Que nos acompañan en la primera misa, en fin, en la profesión religiosa, en fin. Pero, ¿qué significa el padrino? Y aquí está. Esto es, llegaron 4, es decir, es la comunidad. El padrino en realidad está representando a toda la comunidad, todos nosotros nos representan, ¿eh? Ni que vemos a la padrino she hapea, no. Eso es una obligación, por decirlo así, para que toda la comunidad tenga alguien bien concreto a quien nosotros podemos exigir y decirle, che, le estás acompañando a tu ahijado, le estás ayudando a crecer en su fe, ¿entienden? Eso es lo esencial. Porque todo el mundo después nadie se encarga. Entonces llamo ahí padrinos concretos. Y entonces esos padrinos nos representan a nosotros. Pero a ver si nos representan a nosotros y hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? En este camino de acompañar a sus ahijados. Estos 4 le llevan, quieren presentarlo a Jesús, quieren presentarlo a este paralítico para que pueda curarlo. Pero como no había, y aquí está la muchedumbre también, es un género literario que nos hace entender que siempre en el mundo vamos a encontrar gente que nos obstaculizan. Cuando queremos cambiar, siempre nos obstaculizan. La vez pasada estaba hablando con un especialista, ¿verdad?, que acompaña a los jóvenes drogadictos. Y él me decía, padre, por cada drogadicto hay 7 que le venden y le ofrecen la droga. Si ese drogadicto quiere zafarse de uno, hizo el esfuerzo, ya no voy a comprar más. Listo, hoy se zafa de uno, pero 6 veterinos que le van a estar bombardeando. Esa es la estadística ahora en nuestro país, para que sepan. Con ese especialista. 7 personas sobre 1. Y por eso que estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí es la muchedumbre, ¿verdad?, que no te deja que le podamos presentar a Jesús y que le podamos llevar ahí a ese paralítico para que el Señor lo cure. Pero gracias a Dios, la creatividad. Vamos a destecharlo, vamos a bajar. Y ahí, no sé si se dieron cuenta, pero la palabra esencial, Jesús viendo la fe, no del paralítico, sino que de ellos, de la comunidad. Quiere decir que por medio de nuestra fe, querida comunidad, querida familia, querida iglesia, querida sociedad, si nosotros creemos verdaderamente que podemos sacar adelante nuestro país, sacar adelante nuestra familia, sacar adelante nuestras capillas y nuestra iglesia, es porque la comunidad tiene fe de que podemos salir. Nosotros vamos a poder salir. No esperemos más en ese fulano de tal, porque hay plata, a auto ya popea. Ese lo único que viene es a corrompernos. Lo único que viene a hacer es a llevarnos por un camino desviado. Lastimosamente. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Y sobre todo que la comunidad hoy, como estos 4 que le querían llevar y lo llevaron, y entonces Jesús mira en sus ojos, por la fe de ustedes, levántate, tú que estás ahí paralítico, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que esté abierta para recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en el compromiso de construir una sociedad más incluyente, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor.
Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bone pastor panis mere, Iesus nostri miserere, tu nos pace nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,